Dice la palabra de Dios, Santiago 5:15, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Vamos a orarle al Señor. Padre mío, bendito Dios. Fíjense que esta oración de fe no habla que tiene que ser pastor, apóstol, maestro o evangelista, ¿verdad? De hecho, en Marcos 16 dice que todo aquel que estas señales seguirán a los que han creído, ¿verdad? En mi nombre, dice, echarán fuera espíritus, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Qué requiere entonces? Creer. ¿Y qué es creer, hermano? Tener fe. Por eso dice ahí la palabra, la oración de fe. Es necesario tener fe, hermano. Y la palabra fe en griego es pistis, del griego 4102, que quiere decir estar verazmente convencido. Tiene usted que estar convencido, hermano. Es decir, ¿cree usted que Dios existe? ¿Está completamente convencido? ¿O viene todavía a ver quién quite lo haya hoy? ¿Será que Dios puede sanarlo? ¿Será? O tal vez quien quita y lo haga. Es decir, tiene que estar completamente convencido, tiene que creer, tiene que tener fe. Por eso dice, estas señales seguirán a los que han creído, estas señales seguirán a los que tienen fe. Amén. Ahora en Hebreos 11 nos dice, ahora bien, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, usted puede ponerse de cabeza, ofrendar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios de muchas maneras, pero si no tiene fe, no es posible. Es decir, es imposible agradar a Dios. Y nos conviene agradarlo. ¿Por qué? Porque dice, aquel que le busca debe de creer que Él existe. Yo creo que usted está aquí no porque no tenía nada mejor que hacer, sino que usted está completamente convencido de que Dios existe. Amén. Y hay una promesa más. Dice, aquel que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca debe de creer que Él existe y que Él es recompensador, que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Eso quiere decir que si usted ha venido a buscar a Dios este día y ha venido con fe, usted no se va a ir igual. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar una recompensa. Amén. Tal vez no la ve, pero la va a vivir. Amén. Tal vez no ve que se va con un bulto aquí, pero en su vida Dios hoy mismo le va a dar algo. Amén. Esa es la palabra de Dios, nos lo dejó escrito. Amén. Amén. Y también dice, hermano, en Efesios 6:16, que la fe es un escudo para apagar los dardos del maligno. Me recuerdo ahorita a Pedro, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo no sé cómo se había sentido Pedro, porque Pedro había dicho, ay, pero no le dieron permiso al Señor. Mas yo he rogado para que no te falte el dinero, para que no te falten los amigos, para que no te falten las fuerzas, para que no te falte la comida. Mas yo he rogado para que no te falte fe. Y todavía le dice, y cuando regreses vas a consolar a los hermanos. O sea, le va a dar una zarandeada al diablo, pero no vas a caer. ¿Por qué? Porque yo he rogado para que no te falte fe. ¿Qué quiere decir? Que aunque se enfrente con el diablo, ¿qué es lo que uno ocupa? Fe. Y nos enfrentamos al diablo, hermano, todos los días.
le da un pequeño dolor de cabeza, ¡ay, un tumor! Y el diablo dice, y grandote. Hasta el ojo ya se le empezó a decir, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Amén. Entonces dice la palabra Efesios 6:16 que tomando el escudo de la fe, con ese podréis apagar todos los dardos del maligno. Amén. Todo ataque del enemigo a la mente, hermano, por medio del escudo de la fe. La fe te salva. Estamos estudiando los libros apócrifos, hermano, y dice ahí en Tobías, no leímos Tobías, ¿no? Pero estábamos enseñando esos libros. Dice que la limosna te libra de todo pecado. Que la limosna te libra de toda desgracia. Que más vale dar limosna que muchos hermanos. Así dice el libro de esos libros falsos que tienen en la Biblia, los del campanario. ¿Usted cree que eso es verdad? No. Pero así dice el libro de Tobías. Eso es falso, por eso son libros apócrifos. Pero aquí Hebreos 10:38 dice que la fe te salva, mas mi justo vivirá por la fe. Amén. Y nos advierte, y si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Es decir, usted tiene fe hoy, pero hay unos que ya no, hermano. Si no, pregúntele a Judas. Amén. O a Demas. ¿No sabe quién es Demas? Al fin hoy no vino, vamos a hablar de él. Demas era un discípulo de Pablo, hermano. Y amó más las cosas del mundo y se fue al mundo. Amén. La fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Pues por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esta no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Con la fe, usted va a ser salvo. Pero no solamente usted. Yo sé que con eso batallamos muchos padres de familia. Porque usted sabe que a Pablo lo atigaron, lo encadenaron, lo metieron al calabozo y después hubo un gran temblor. Si se ha leído esa parte, ¿eh? Hubo un gran temblor y el carcelero, hermano, cuando fue a buscar a la cárcel, pues ya no estaba la cárcel con nadie, gente, estaba vacía. Entonces él se iba a matar a usted y Pablo le gritó, dale más duro. Le había dicho no, pero le dijo, no, aquí estamos. Y diga, ay, gracias que no se fueron, ¿eh? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Y hermano, él creyó y esa misma noche se bautizaron él y toda su casa. Él recibió la promesa, es decir, la fe te salva a ti y a toda tu casa. Amén, amén. Mire, yo sé que hay gente que en sus hogares es usted el único que cree de toda la casa. Pero yo sé que si era una casa en oscuridad, al Señor meter uno encendido va a iluminar a toda la casa y toda la casa va a entrar a esa luz del Señor. Amén. Tal vez están en yugo desigual, pero tarde que temprano va a llegar. Tal vez los hijos andan rebeldes, hermano. Los hijos no quieren, pero van a llegar. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Pero es que no quiere nada. Y el diablo le dice, pero si anda de borracho, anda en droga, mira nomás la vida que tiene. Ese no cree en Dios, nunca va a llegar al Señor. ¿Y qué hace usted? Agarra el escudo de la fe. Es promesa del Señor. Y yo sé, yo bendigo a mi hijo y yo ya lo veo adorando. Yo ya lo veo glorificando el nombre del Señor. Es más, lo veo hablando en lenguas y profetizando, danzando bajo la presencia del Señor. Eso es el escudo de la fe. El enemigo viene con los dardos y usted va con el escudo. Es promesa del Señor y el Señor no miente. Hasta escrito me lo dejó. Papelito habla, decimos en México. Amén. Amén. Entonces la fe lo salva a usted y a toda la casa. Entonces, pero hay un enemigo de la fe, hermano. ¿Sí sabe quién es? No es el diablo. El diablo es el enemigo de nosotros, pero no de la fe. La fe es un arma que nosotros tenemos de parte de Dios. Tenemos más, pero esa es una de las más importantes. Pero dice, fíjese,
El arma contra la fe es la incredulidad. Y hay muchos hijos de Dios incrédulos. Perdone que se lo diga, usted no. Los que son incrédulos no vinieron hoy, hermano. Es más, ni a esta iglesia vienen, pues, porque no. No vienen a esta iglesia, amén. Pero lo que digo es verdad y lo sustenta la palabra. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos. O sea, nos están advirtiendo que hay peligro, amén. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Entonces, si usted tiene incredulidad o llega un momento a su vida, eso hace el corazón malo. Amén. ¿Por qué? Porque si hay un corazón malo de incredulidad, puede apartarse del Dios vivo. Sabe que nosotros hemos escuchado muchas palabras, sobre todo aquí en los hermanos que tienen 9 años, cuando menos sé que 9 años han escuchado la palabra, ¿verdad? Amén. Y usted, pues yo sé, tal vez tienen 20, 30, 15, 10, no sé. Pero ha escuchado palabra, conoce palabra de Dios. Estoy seguro de ello. Pero sabe que si no tiene fe, esa palabra no le aprovecha en nada. Qué terrible, ¿no? Lo dice Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, es decir, a otro pueblo que eran los judíos israelitas, valga la redundancia, perdón. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, que el que le predicó tenía fe. Claro. Porque, hermano, ¿usted cree que estaría uno aquí contando mentiras? Mire, le voy a contar una intimidad íntima, dijo aquel. Una vez mi madre me habló porque mi hermano un hermano biológico estaba fuera del Señor, ¿eh? Estaba tomando y me dijo, ve, hablar con tu hermano. Y yo ya iba con el chofer, iba listo para educarlo, ¿eh? Entonces ya llego. Y carnal quiere decir hermano en México, ¿eh? No aquí, bueno, carnales que andan en la carne, ¿eh? Carnal, hermano. ¿Y tú que ahí andas de pastor? Le voy a decir a los pastores, dime la neta del planeta. ¿Sí? Así. Algo que me llene. Algo que... Bueno, si entiendes esto, ya lo hiciste. Y no creo que le hable de los 7 cielos. Le dije, Dios es real. No, eso yo ya lo sé. No lo sabes. Si tú supieras que Dios existe, tú no anduvieras haciendo las cosas que estás haciendo. Dios es real. No es una mentira, no es una falacia, no es un engaño. Hoy le puedo decir, yo no me he parado ahí 10 años si Dios no existiera. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Dios existe. Amén. Dios es verdadero. Dios es tangible, literal. Existe, mi hermano. Amén. Si usted lo entiende, le va a ayudar mucho. Cuando yo empezaba en el camino del Señor, yo estudié en el mundo, estudié cosas del mundo, como por ejemplo el marxismo, el comunismo, que la religión, utopía el opio de la humanidad. Estudié las cruzadas, las guerras santas, la Santa Inquisición. Quería ser hipnoterapeuta, que se llama programación neurolingüística, para hipnotizar a la gente, para etcétera, cosas así. Entonces yo tenía mi mente bien enfocada a que Dios no existe, a que Dios era un engaño del hombre para dominar al hombre. Así lo pensaba yo, y así crecí por muchos años, hasta que el Señor, hermano, me convenció. Él, con una experiencia sobrenatural que tuve de parte de Él, le podía decir todo, me sacó de mi cuerpo y me demostró que Él es Él. Amén, para no puedo entrar en detalles. Pero, bueno, se lo voy a decir. Estaba adorando al Señor un domingo a las 12 del día. Y cuando estaba adorando dije, Señor, yo te he buscado, pero nomás no te hallo. Y entonces en ese momento me dijo el Señor, ¿por qué no? Me sacó así, me haga cuenta que yo era un granito de sal en la mano de un gigante, yo con los ojos cerrados, que me levantó de mi cuerpo, me sacó de mi cuerpo,
y estaba yo muy alto y abajo de mí había un gran abismo. Y el ser que me hablaba, que es Dios, tenía el poder para destruirme. Y cuando Él me hablaba, sentí una corriente eléctrica en todo mi cuerpo. Y me dijo, ¿por qué no crees que yo soy Jehová tu Dios que te ha estado hablando? Y yo sentí que estaba tan en sus manos, que Él tenía el poder de estrellarme en la pared, de lanzarme hasta el abismo. Y yo tuve miedo. Entonces cuando Él agarró, me puso de nuevo en mi cuerpo, hasta ahí abrí los ojos. No me atreví a abrirlos mientras estaba en la mano, Él tenía temor. Le puedo decir, miedo. Cuando Él me puso en el cuerpo, mi esposa estaba ahí. Y le dije, Dios existe. No, eso ya lo sé. No me entiendes. Dios existe. Sí, yo ya sé que Dios existe. No me estás entendiendo. Dios existe. Yo lo acababa de experimentar. Y yo lo que quería, hermano, me arrepentí de no haberlo hecho, era salir corriendo y gritando, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Porque lo acababa de vivir. Amén. Entonces cuando yo salí de la iglesia, empezaron los dardos del maligno. Y con el conocimiento mundano que yo tenía, nada. Lo que pasa es que la música, el ambiente, es como una propagación neurolingüística donde tú te vas, tú quieres creer. Y el que quiere, pues, cree. Y eso va. Entonces yo agarré y dije, sí, será posible. Entonces me hablé a mí mismo, y me dije, a mí mismo, dime. No me dije así, me dije, Mario. Sí, me hablé a mí mismo, Mario, ¿qué? ¿Crees que el Señor es real? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Me va a perdonar, pero es que yo así me hablo, ¿verdad? ¿Me va a perdonar? ¿Quiere que le diga la verdad o se lo dibujo? Entonces cállate el hocico y sigue caminando. Así le dije a Mario. Porque empezaba a dar, no, que sí, que es que los hermanos se me quedan viendo feo, es que no les caigo bien a la gente, sí, también son bien pecadores los hermanos. Y empezaba yo, Mario, ¿qué? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Estás seguro que existe? Sí. ¿Completamente seguro? Sí. Pues cállate los hocico y sigue caminando. Y eso me ayudó mucho, hermano, para poner mis ojos en Cristo, para no desviarme. Ahora yo le voy a preguntar a usted con mucho respeto, ¿verdad? No le voy a decir, eso solo se lo dije a Mario, y usted no se llama Mario. Hay ningún Mario que habla. ¿Cree usted en Dios? Amén. ¿Cree que realmente existe? Amén. Siga caminando. Amén. Bueno, continuemos. La incredulidad, hermano, nos puede apartar del Dios vivo. La incredulidad, hermano, puede ser que si no va acompañada con fe, la palabra no nos aprovecha. Dice, hermano, en Hebreos 3, 17 al 19, que muchos quedaron tendidos en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Usted sabe que vamos al cielo. Esa es la tierra prometida, ¿cierto? Amén. Pero si tiene incredulidad, no va a entrar. ¿Qué necesita para entrar? Fe. Amén. Amén. Ahora, bueno, ese era el intro, ahora sí vamos a ver. Santiago 5:15. La oración de fe. Primero, ¿qué es la oración? La oración, hermano, no es una orden a Dios. Le voy a explicar. Dios es el dueño, el Señor, el jefe, el que manda. Nosotros somos hijos y obedecemos al Padre. Si lo quiere ver como siervo, bueno, Él es el rey, nosotros somos siervos. Amén. El siervo no le da órdenes a su Señor. El siervo ruega. El siervo suplica. El siervo implora. Entonces dice la oración. La oración no es una orden a Dios. La oración es un ruego, una súplica, una imploración al Señor. No es como aquella mujer, perdone que la use, pero ella solita se puso ahí, ¿verdad? Yo no la aventé. Señor, queremos sano y no aceptamos un no por respuesta. Santo. No, hermano. Claro, yo entiendo que hay que pedir con fe, pero uno no es quien para darle órdenes a Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, llena, no le estamos órdenes dando, estamos rogando. Y Él decide si llena o no llena.
¿Sí me entiendes? Señor, te ordeno que llenes a tu pueblo. No, Padre Santo, Dios me guarde, con Dios me libre. No, amén. Entonces dice, la oración es una súplica, un ruego de fe, una oración que esté usted verdaderamente convencido, que esté creyendo con todo el corazón. Amén, amén, amén. Si hay alguien enfermo, hermano, porque esa es la respuesta, ¿qué dice la palabra? Que la oración de fe restaurará al enfermo. Pero a veces viene el muchacho, el hijo, el vecino, el primo, la esposa, el tío. Me duele la cabeza, espérame tantito. Y va a correr las Tylenol, hermano. Mira, échate 2 Tylenol ahorita. Y rápido se quita. ¿Por qué? Porque tiene más fe en la medicina que en Cristo. Pero hermano, es que la Tylenol funciona. ¿Y Cristo? Claro, y mejor. Amén. ¿Qué es más rápido? ¿Qué tiene más a la mano? Pues las manos. Las manos. ¿Qué tiene más cerca de las manos? Pues las mismas manos. ¿Y qué dice la palabra? Que ponga sus manos sobre los enfermos y que la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Pero qué entonces? ¿Tiene manos? Levanta las manitos. ¿Tiene manos? ¿Tiene fe? Ya no lo digo otra cosa. No. Tiene manos, ¿cierto? Amén. 2. Gloria a Dios. Que a veces dan 3, ¿no? Pero no. Usted tiene 2. Tiene fe. Amén. Tiene boquita. Amén. Entonces califica. ¿Qué tiene que hacer? Rogar. ¿Cómo? Completamente convencido. Le traigo flash news, como dicen. Cristo sana. Cristo es real. Cristo es poderoso, hermano. Cristo restaura. Cristo oye. Cristo responde. Y dice la palabra que la oración con fe restaurará al enfermo. Pero nos dice, el Señor lo levantará. Y eso es bien importante entenderlo. No va a ser usted. Es el Señor escuchando el ruego de usted. Ya le he contado esto, pues se lo cuento. Alguna vez fui a una iglesia allá en La Luna. Daban baratos los viajes para allá. Y antes del COVID me dio una gripa de aquellas, hermano. Porque ahorita se enferman de gripa y lo encierran a uno. Pero en aquel tiempo no era normal. Podía andar uno sin bozal en la calle. Y estábamos en la parte de atrás. Y llega un muchachito delgadito así. Y yo tenía un gripón de aquellos, hermano. Y llega y me dice, hermano pastor, qué bueno que lo veo. Dígame, hermano. Fíjese que ando un poquito más de la garganta. Y voy a subir a tocar la trompeta. Yo quiero que ore por mí. Y yo dije, ay, Padre, si yo estoy peor. ¿Ah? ¿Cómo? Capaz que le pongo las manos, se enferma más. ¿Qué me faltaba? Fe. No, fe tenía. Pero mal dirigida. Creía que el poder lo tenía yo. El poder no es mío. El poder es de Dios. Pero ¿qué hago, Señor? Así de rápido, ¿qué hago? Ora por él. Y entonces empezó a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sáname, hermano, esas vías respiratorias, y etcétera. Se fue y tocó toda la hora, hermano, bien a gusto. Y cuando yo estaba orando, al mismo tiempo que estaba orando, mi mente dijo, ¿y por qué a él sí lo sana si a mí no? ¿Sí me estoy explicando? Y la palabra, la respuesta que me vieron fue para una parte de un versículo bíblico que dice, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Entonces yo oré y rogué por él y el Señor lo restauró. El Señor lo levantó. Amén. 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 Ay, dije yo, es que yo me aprovecho, hermano, me desquito, aquí me desahogo. En una vigilia había como 4 pastores invitados, estaban danzando llenos del espíritu ahí. Y yo andaba con una asiática, hermano, ahí con una llanta ponchada así, no de las de aquí, sino de las de acá. Y ninguno que orara por mí. Y me fui al grupo de niños ahí con los chiquitos.
Y le dije, niños, oren por mí. Porque los pastores están bien ocupados. Ya ve como los pastores son ciegos a veces, ¿no? No se fijan en nosotros las ovejas. Bueno, y oraron los niños. Y de allá para acá me vine así rengueando, hermano. Y decía, Señor, apenas está empezando la vigilia y de aquí hasta las 4 de la mañana. Y mira cómo va a andar con la llanta baja. Llegando a la oficina se me quitó. Los niños oraron. Y cuando me he enfermado de la garganta, hermano, me han dicho que jarabes, que cebolla, que orégano, que de todo me han dado. Pero creo que uno solo de todos ha orado por mí. Los demás, pura medicina me han atacado, hermano. ¿Por qué? ¿Será que no tenemos la palabra? ¿O no tenemos la fe? ¿O creemos que el poder está en nosotros? Y como nosotros no tenemos tanta fe en nosotros, pero es que ahí está más dirigida. La fe no es en nosotros. La fe es en el que sí lo puede hacer. Amén. Porque aquí lo dice de una manera bien preciosa, hermano. La oración de fe restaurará al enfermo. El Señor lo levantará. ¿Quién lo va a levantar? ¿El que oró? No. ¿A quien le rogó usted? Él se lo va a levantar. Aquel que usted ha creído, aquel que usted le ha clamado, aquel que a usted le ha suplicado, ese es el que lo va a levantar, no usted. Usted su parte, la parte suya es creer en Él. La parte suya es orarle a Él, es rogarle a Él, es hacerlo con verdaderamente convencido. Esa es la parte suya. La otra parte es de Dios. Pero a mí me sorprende algo que dice: y sus pecados les serán perdonados. Digo, estamos hablando que está enfermo, no que sea pecador. Aparte no ha venido a confesarse, ni le hemos echado la agüita bendita, ¿no? ¿Sí? Sino, Señor, estamos hablando de orar con fe. ¿Qué tiene que ver los pecados aquí? Porque hay gente que está enferma por pecado. Mire, le cuento, en un lugar llamado Bethesda, que no era aquí, era un estanque allá en Israel, que había 5 pórticos. Había un hombre que tenía 38 años enfermo. Y llegaba un ángel y tocaba el agua del estanque, y el primero que se metía era sanado. Entonces ese estanque estaba lleno de gente enferma. Por eso se llamaba Bethesda, casa de misericordia. Porque todos usted y yo estamos enfermos de algo, hermano. Del alma, del corazón. Amén. Y estamos siendo restaurados. Amén. Entonces, cuando estaba ahí, cuando llegaba el ángel, que es el mensajero, y movía las aguas, movía la palabra, el primero que se sumergía en la palabra o en las aguas, ese era sanado. Amén. Pero al pasar Jesús, ve a aquel hombre, y como él es omnisciente, todo lo conoce, se da cuenta que tenía muchos años, 38 para ser exactos, conforme la palabra lo dice. Y le dice el Señor a ese hombre: ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? ¿Qué dijo el hombre? No, es que siempre hay otro que me gana. Excusas. Pero el Señor no está preguntando por qué no has sido sano, sino solamente le está preguntando: ¿quieres? Y el Señor le dijo: levántate. Se levantó de su camilla, hermano, y se fue. Pero el Señor le dice algo bien sorprendente: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Dije, santo, peor de 38 años. O sea, ¿qué pecado habrá hecho ese hombre que 38 años le costó esperar hasta que tuvo un encuentro genuino con Jesús? Y ni siquiera pidió perdón. ¿Se da cuenta? Y aquí el hombre está pidiendo perdón. No, pero usted está rogando por ese enfermo. Amén. Amén, amén. Entonces dice la palabra: en el 5:16, por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros,
orar los unos por los otros para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Confesaos vuestros pecados. Es decir, hermano, no que mira que yo ando engañando a mi mujer, varón, y que no. Si usted ha ofendido a alguien, confiéselo, declárelo. ¿Sabes qué? La otra vez, eso es confesar su pecado. Amén. Y dice, y orar los unos por los otros para que sea sanado. ¿Me estoy explicando, hermano? Es decir, Padre, yo ruego por mi hermano, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, yo lo perdono, Señor. Si alguien viene y dice, mira, hermano, perdón otra vez, te gané el parking, pero es que yo llevaba prisa, hermano, me perdonen, pero después me di cuenta que yo le quité el parking y vengo avergonzado porque pequé contra usted, le robé y robar no está bien, hermano. Entonces, perdóneme. Eso es confesar su pecado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el otro? Rogar por él. Gracias, hermano, por reconocer. Le perdono, no tengan cuidado. Cuando guste, yo voy a venir antes para apartarle su lugar, hermano. Y usted va a rogar por el Padre, perdona su pecado. Amén. Porque dice, hermano, confesad vuestros pecados unos a otros. Porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Orar los unos por los otros para que sea sanado. ¿Cómo orar? Quiere decir rogar. Rogar por el otro, hermano. Pero a veces no queremos rogar ni por nosotros. Tenemos que rogarle al Señor. Rogar al Señor significa insistir, hermano. La oración eficaz, la palabra eficaz, hermano, quiere decir una oración fervorosa, una oración ferviente, una oración insistente. Amén, amén. Tal vez ha orado por alguien que está enfermo y pidió una vez y la persona no se sanó. Ah, pues el Señor no quiere. Y como a usted no le está doliendo, pues de modo, Dios no quiso. Yo ya rogué y Dios no quiso. No, es insistir, 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 insistir. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Hace algunos cuantos años, cuando pasaba de las paletas, papá, $1. Y el pero $1, papá, $1, papá, $1, papá, $1, papá, $1, papá, $1, papá. ¿Y qué hacía el papá? Ya vete, ya. Entonces, hermano, es insistir, 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 insistir. Padre, sana a mi hijo. 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 Amén. Insistir. Amén, amén. Esa es la oración fervorosa. Dice, la oración eficaz, ferviente, del justo. Ah, del justo. ¿Cómo tiene que ir usted? Con sus manos limpias. Si está en pecado, hermano, pues pida primero por usted. Pídale perdón al Señor. Es tan, no quisiera decir es tan fácil, porque puede ser fácil para nosotros, pero para Él no fue fácil. Para Él fue muy complicado. Pero es necesario arrepentirse. Para pedir perdón debe de usted sentir compungimiento. Sí, amén. Es estar arrepentido, no es decir, pues sí, perdóname, no. Pero ahora que te descuide lo vuelvo a hacer, no. Es verdaderamente un compungimiento, un arrepentimiento del Padre, perdóname. Yo a veces le digo, la regué. No me pude detener, Señor, ante esa torta de milanesa. No me la debí haber comido, Señor, perdóname. No, es un ejemplo vano. Pero hermano, tiene que insistir. Amén. Pero como dice la palabra, que un ejemplo es mejor. Había un hombre que era un centurión que mandó a unos ancianos porque tenía un siervo que él amaba mucho. Lo dice Mateo 8. Y el siervo estaba a punto de morir. Entonces él mandó a unos ancianos porque oyó hablar de Jesús. Y él creyó.
Estoy hablando de alguien que no es judío. Un centurión es un capitán de la guardia romana que tiene a su mando 100 personas, por eso centurión. Y él oyó que Jesús sanaba. Y él miró a su siervo que él amaba y que estaba muy enfermo a punto de morir. Entonces él rogó a unos ancianos de Israel que fueran ante Jesús a interceder para que vinieran a sanar a su siervo. Entonces cuando él oyó, ¿qué quiere decir? Que tenía fe de que ese Jesús del que estaban hablando, el que nunca había mirado, el que nunca había escuchado, pero aún sin mirarlo creyó que tenía el poder para sanar a aquel ser que él amaba. Amén, amén. Y entonces él mandó a los ancianos. Cuando llegan los ancianos, hermano, ante Jesús, dicen que los ancianos rogaron, insistieron. ¿A favor de quién? Del centurión. Fíjense nomás cómo es. ¿Quién es el que estaba necesitado? ¿El centurión o el enfermo? Pero fíjense quiénes son los que están interviniendo: los ancianos, el centurión y el enfermo. Es como cuando alguien le dice a usted: ahí te pido que lleves este papelito a la iglesia para que oren por mi papá. ¿Se me estoy explicando? Entonces el que estaba enfermo es el siervo del centurión. Y el centurión dijo: Jesús puede, pero yo no puedo acercarme a Jesús. Entonces buscó a unos ancianos, y los ancianos miraron la justicia del centurión. Y dice la palabra que le rogaban al Señor Jesucristo, hermano, que le rogaban y le rogaban y le rogaban, le imploraban. Déjame ver, se lo digo aquí. Aquí está Lucas 7:4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron, yo quiero que ponga oído a esto, con insistencia. ¿Qué quiere decir con insistencia? Que insistían una y otra y otra y otra y otra vez. Y le decían: el centurión es digno que le concedas esto. Ay, es Santo Padre Celestial, hermano. ¿Quién puede decir eso hoy? ¿Va? Yo soy digno de que me escuches. Mire, hermano, por nosotros mismos no, pero por la sangre derramada del Cordero, sí. Por medio del nombre del Señor podemos decir: no te fijes en mis hechos, fíjate en el sacrificio en la cruz. No te fijes en mi justicia, sino la justicia de tu santo Hijo, Señor. Que a esa yo me abrigo. Por favor, atiende mi súplica. Amén. Le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. Y fue él el que nos edificó una sinagoga. Les hizo un templo, hermano. Entonces, que vean los ancianos que el centurión era un hombre justo. Al escuchar esto, Jesús ya iba con ellos. Y el centurión, al darse cuenta que Jesús venía, mandó a otros de sus siervos y le dijo: dile que no venga a mi casa, no es necesario. Y manda con los siervos a decirle: dice el centurión que no llegues, no hace falta que vayas a su casa, porque él no se ha sentido digno de venir ante ti para pedirte el favor. Por eso mandó a los ancianos, y hoy nos ha mandado a nosotros, porque dice el centurión que su casa no es digna para que tú entres en ella. Aleluya. Gloria ¿Se da cuenta? Amén, amén. Aquel que había construido un templo, hermano, aquel que amaba al pueblo. Otros estaban insistiendo, no por el enfermo, por la justicia del centurión. Y le dice: basta que digas sea y será hecho. Porque yo también tengo hombres a mi cargo y yo también estoy bajo su gestión. Yo le digo: ve y van, haz y hace. Basta que digas tu palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no había necesidad que Jesús fuera y lo viera y lo tocara. Bastaba que el Señor lo dijera. Y dijo el Señor: no he visto fe tan grande en todo Israel. Es decir, en todos los hijos de Dios no había uno como la fe, como la del centurión. ¿Se da cuenta? Pero le dijo algo precioso, eso sí ya está en Mateo. Te le doy el versículo: que sea hecho conforme has creído. Y hermano, si usted tiene fe de que a través de una oración el Señor puede sanar por el que está usted orando, le quiero recordar esto: no es usted el que va a sanar,
Es el Espíritu de Dios, es Jesucristo. ¿Tiene el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Sí o no? Sí. Pues la mano del Espíritu Santo se extiende sobre su mano y Él puede sanarlo, hermano. Si usted ruega y si está en el plan de Dios, se va a hacer. Pero ¿cómo tiene que rogar? Insistentemente y con fe. Amén. Y ahí vemos el centurión. Pero hay otro, hermano, que es el oficial del rey, que tenía a su hijo enfermo. Él vivía en Capernaum y Jesús había llegado a Cana de Galilea, donde había hecho la transformación del agua en vino. Son 40 kilómetros, 39.7 para ser exactos. Caminando son 15 horas. Es como irnos caminando de aquí un poquito allá, más adelante de Santa Mónica, a pie, a golpe de calcetín, hermano. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el oficial del rey tenía un hijo enfermo a punto de morir y oyó de Jesús. Cuando dice el oficial del rey, ponga esta atención, él miró al rey y miró a Jesús. ¿Quién tiene más poder? ¿El rey o Jesús? ¿Quién tiene más poder? Jesús. Y a veces nosotros vemos al médico y a Jesús. ¿Le hago caso a Jesús o le hago caso al médico? ¿Le hago caso a Jesús o le hago caso al médico? No, pues el médico, Señor. Perdón, le voy a comprobar porque sí. Porque si el pastor le dice, otro pastor, yo no hago, es día de ayuno y oración, usted dice es día de desayuno y diversión. Pero si el doctor le dice, te vamos a hacer un estudio, una laparoscopía, no comas nada, por favor. Mire, hermano, no entra ni agua. ¿Por qué? Porque el doctor sabe más que el pastor. Porque el doctor estudió, hermano, y el pastor, pues el burro, nada más ahí se aventó. No. Porque yo nomás soy el puro mensajero. El que lo va a sanar no es el pastor, es el Señor. Amén. Amén. Pero bueno, dice el oficial del rey, él vio el poder, la riqueza, la grandeza del rey. Me dijo, él no puede hacer nada por mí. Pero Jesús sí puede. Tanto creyó que se fue caminando 15 horas para rogar por su hijo. Pero yo quiero que vea algo también ahí. No, ahorita lo digo a lo mejor al final. Me acuerdo. ¿Qué? Llega ahí y le ruega, le insiste. Pero vea la fe de ese hombre. Hermano, si yo le dijera a usted, hermano, saliendo de aquí el curso nos vamos a ir caminando hasta Santa Mónica. Tenemos que ir a orar por alguien allá. Ya, pero no lo veo muy convencido, hermano. No lo decía con muchas ganas. ¿Por qué, hermano? Está lejos. Pero Jesús, el hombre creyó que podía convencer a Jesús de hacerlo caminar 15 horas. ¿Se requiere fe, sí o no? Amén. Si yo sé que le digo al hermano, no te digo que sí, pero ya saliendo se escapa. Pero el hombre iba convencido que aquel hombre que no estaba vestido como rey podía más que el rey. Primera. Segundo, que aquel hombre podía sanar a su hijo. Tercero, que aquel hombre podía tocarse el corazón para caminar 15 horas de regreso con él, para sanar a su hijo. Amén. Pero Jesús, en vez de decir así, ahí voy yo, ¿no? Generación, ¿cómo dice? Ustedes si no ven mis señales, no creen. No lo digo por él, lo digo por los demás. ¿Y sabe qué le dice al oficial del rey? Vete, tu hijo ya está sano. Ahí le falló él. Vaya, si usted pastor, el muchacho ya está bien. ¿Sí me estoy explicando? No es que el Señor no quisiera caminar 15 horas, pero 15 horas son 15 horas, hermano. Es largo el camino, ¿sí o no? Amén, amén. Sino que no hay necesidad. Jesús puede hacerlo con su sola palabra. El oficial del rey dice, creyó la palabra.
Porque hubiera dicho, no, yo no me voy hasta que vas conmigo. ¿Cómo así nomás? Si quiero no sé, escríbemelo, ponme un sello, dame uno de tus mantos, dame aceite, dame algo. Solo tomó la pura palabra y se regresó creyendo la palabra. ¿Qué tenía el hombre? Fe. ¿En quién? Solo le arrancó una palabra. Vete, tu hijo, en una frase, tu hijo está sano. Perdón, hermano, no oró, no clamó, Padre del cielo, Dios todo. No, solo bastó una promesa. Vete, tu hijo está sano. Cuando fue, hermano, caminando, llegaron a él unos de sus siervos. Dijo, tu hijo ya está sano. ¿A qué horas mejoró? Y le dijeron la hora. Y dice que fue la misma hora que Jesús le dijo, vete, tu hijo está sano. Amén. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Rogaron. ¿A quién le rogaron? A Cristo. ¿Cómo le rogaron? Con fe, con insistencia. Pero hoy traigo uno más, hermanos, el pilón, es que hoy 3 por 1. Ya nos vamos. Había una mujer cananita, sirofeniza, que tenía una hija endemoniada, no enferma, llena de demonios. Amén. Y fue y clamaba. En el versículo hermano, de este evangelio, déjenme ver, es que creo que hay 2 partes, pero en este, Mateo 15, 21. Saliendo de ahí se retiró Jesús a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar. ¿Qué quiere decir gritar? Mari, Mari. Hasta se despierta mi esposa. Si se despierta bien, dice, dime mi amor. ¿Qué quieres? Comenzó a gritar y decía lo mismo que Bartimeo. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es clamar. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Seguía caminando. Como ya, ¿cómo que sí? Sí, Jesús sí, caminando. Y la mujer seguía insistiendo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Y no volteaba ni la pelaba. Pero los discípulos dijeron, ya atiéndela, ya me tiene chino de tanto grito. Si para los de Guatemala saben que chino, ya estoy hasta el copete, pues. Atiéndela. Mi hija está endemoniada. ¿Qué quiere decir, hermano? Confesó. Es que mi hija no anda muy bien, hermano. ¿Qué tiene? No sé, la veo un poco rara. Está chamucada. Cuando usted va al dentista, ¿qué dice? Doctor, me duele una mala pal. Usted divídele. Lo van a dejar chimuelo. No tiene que decir acá. Ahí, pero. Bueno. De una vez dice, me está doliendo. No venga que me hagas. Ahí que le hace falta. Y se va con el cachete hinchado todavía, ¿no? Aquí me duele, ¿verdad? Entonces le dice, mi hija está endemoniada. Y le dice, yo fui mandado a la casa de Israel. No está bien dar el pan que es de los hijos a los perrillos. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Usted lo sabe bien, ¿verdad? Pero fíjese, dice Mateo 15, 25. Acercándose ella, se postró ante él. ¿Cuál debe ser la actitud? El oficial del rey fue a él. El centurión no se sintió digno para ir, mandó por él. Pero la mujer insistía. Mira, hermano, si usted insiste y alguien no lo opera, usted se va. ¿Sí o no? Mire, déjeme aprovecho para recordarle. Pudiera ser que hubiera alguien con esa necesidad. ¿Cuántas veces le ha orado al Señor y el Señor no le ha contestado? ¿Y qué hace usted? ¿Insiste otra vez?
otra vez. Y dice, yo bíblico, como Pedro, como Pablo, 3 veces he rogado al Señor y no me ha querido conceder, pues yo ya no. No, tiene que seguir insistiendo, 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 insistiendo. Déjele recuerdo también eso. ¿Cuántas veces el Señor tocó a la puerta de su corazón y usted no le abrió? ¿Usted cree que fueron 3? El Señor insistió, 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 hasta que llegó el día que usted abrió esa puerta. Porque ahora nos damos el paquete. Ay, si yo sea la tercera no me contesta, yo me voy. No va. Tenemos, Señor, Señor, nuevamente soy yo. Sí, este que te da lata, Señor, este que no quiere entender, por favor, Señor. Amén. Acercándose ella, se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe. No le dijo, grande es tu necesidad. Grande es tu fe. Y le vuelve a decir, que te suceda como deseas. Aleluya. Y su hija quedó sana en aquel momento. Pero yo leí, esto es lo que decía yo que me recordara. Jesús sana a distancia, hermano. ¿Llevó el enfermo del centurión a Jesús? No. Jesús solo dio su palabra. ¿Fue Jesús a Capernaum a sanar al hijo del oficial del rey? Jesús solo dio su palabra. Pero el centurión creyó. El oficial del rey creyó. La sirofenisa creyó. Cuando llegó a su casa la sirofenisa, encontró a su hija sentada y los demonios se habían ido. Una vez vi un meme ahí en el Facebook, hermano, porque a veces se mete uno. Y venía una mujer con un hombre arrastrando hasta el altar y decía, traiga su problema al altar. Creo que era su marido, en el meme esa. Y yo me reí un poquito, pero para el tema me está sirviendo ese meme. ¿Por qué? Porque a veces somos así. Queremos traer nuestro problema y decir, ahí está, Señor, cámbialo. Pero hoy te quiero decir que si tú conoces a alguien que está enfermo, Dios lo puede sanar. Si tú conoces a alguien que está endemoniado, Dios lo puede liberar. Si tú tienes fe, si tú le crees al Señor. Amén. Entonces mi pregunta para ti es, si Dios, es decir Jesús, puede sanar a distancia. Hoy hemos orado por el papá de mi hermana Yesenia, que está en Acapulco. ¿Será que puede? Amén. ¿Será que el Señor necesita ir a Acapulco? No. Aunque está en Acapulco también, ¿no? Solo basta que diga, sea. ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros? Rogar, orar. ¿Cómo? Con fe. ¿Y cómo? Fervientemente. Amén. Hermanos de alabanza, ¿me ayudan? Entonces yo le quiero invitar a usted, si tiene fe y está enfermo, vamos a orar por usted. Si usted tiene fe y si es voluntad del Señor, el Señor hoy mismo, en este mismo instante, el Señor la va a sanar. Amén. Solo le pido que no se postre. Vamos a pedirle al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vuelvo a repetir, Señor, tu santa y bella palabra, Padre. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor, que eres tú, mi Dios, lo levantarás. Si ha cometido pecados, mi Rey, tú le perdonarás, Señor, porque tu palabra lo declara. Orar los unos por los otros para que sean sanados, y la oración del justo
puede mucho. Si usted está enfermo, hermano, y usted ha creído en aquel que puede sanar, hoy vamos a insistir